Vale, pues Perfecto. puedes preguntarme. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Joan, por tu tiempo y por compartir este libro sobre banca ética. Quisiera que nos contaras de forma breve cuáles serían las características de esta alternativa que tú llamas banca ética. Ujú. Vale, pues vamos a intentar resumirlo, lo más breve posible. Considero que una banca o la banca tiene que estar, en primer lugar, como aspecto más importante, arraigada al territorio. Es decir, tiene que ser una banca que conozca muy bien cuáles son las necesidades concretas, específicas de sus clientes y del territorio en el cual opera. Es decir, frente a la banca convencional, que lo que hace es generar nuevas necesidades, muchas de ellas que la gente realmente no necesita, nuevos productos bancarios, ingeniería financiera, especulación, etcétera. La banca que necesitamos ha de ser una banca arraigada al territorio e implicada muy directamente con las necesidades reales y específicas de la población, que es lo que le da ese carácter de banca social, ¿vale? Entonces, esa sería, digamos, la primera característica. Luego, otras características estarían relacionadas con su funcionamiento, ¿no? Es decir, una cuestión es la esencia, es decir, la razón de ser de la banca, como te digo, es estar arraigada al territorio y resolver los problemas reales del territorio de las personas. Y la otra cuestión es cómo funciona, ¿no? De qué manera tiene que funcionar. Entonces, desde ese punto de vista, considero que el concepto de banca ética nos puede ayudar mucho a definir cuáles son las características que ha de reunir un banco en su funcionamiento, que son, por una parte, ha de ser un banco transparente, es decir, que la sociedad, los ciudadanos tienen derecho a conocer con exactitud, con todo grado de detalle, en qué están invirtiendo los bancos el dinero, a qué lo están destinando, a qué tipo de empresas, a qué tipo de entidades, qué tipo de operaciones son las que están haciendo. Por tanto, transparencia a través de las web corporativas, boletines informativos, es decir, mediante diferentes tipos de instrumentos, pero que se conozca. Y luego la otra característica de la banca ética, que tiene que ir unida al funcionamiento de un banco social que necesitamos, es el tema de a qué tipo de entidades, a qué tipo de empresas tiene que financiar. Y en ese sentido hay que establecer unos filtros éticos, ¿no? Es decir, por una parte, no hay que financiar aquellas empresas que no cumplan con unos mínimos éticos. Es decir, no hay que financiar empresas que estén produciendo armamentos que se están utilizando para matar a la población civil. No hay que utilizar empresas que están llevando a cabo procesos de crecimiento insostenible, que están desequilibrando el medio ambiente, que están perjudicando el medio ambiente. No hay que financiar empresas que están deslocalizando sus procesos productivos, ubicando las fábricas en países donde se utiliza mano de obra infantil, explotación del trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, primero marcar esos filtros y luego, sobre todo, luego en sentido positivo, ¿no? Es decir, filtros positivos. ¿Qué tipo de empresas son las que hay que financiar fundamentalmente? Bueno, pues aquellas que llevan a cabo proyectos sociales. Entonces, dentro de ese tipo de organizaciones, las entidades de la economía social, cooperativa y solidaria han de ser un elemento muy importante, ¿no? Es decir, una gran parte de la financiación de estos bancos tiene que ir dirigida a financiar proyectos de economía social y solidaria y empresas cooperativas. Entonces, básicamente ese sería el tipo de banca que necesitamos, ¿no? Es decir, por una parte, sus fundamentos, en qué tiene que estar basada, en el arraigo al territorio y resolver los problemas reales, y por otra parte, en cuanto a características de su funcionamiento, banca transparente, banca que invierta en proyectos sociales y proyectos medioambientales. Creo que más he resumido más o menos Sí. la idea que tengo yo de lo que tiene que ser un banco social. Sí, allí un tema que uno puede preguntarse sobre el tema de la rentabilidad, porque siempre en el imaginario está la idea que los bancos, digamos, son creados un poco con este espíritu de rentabilidad. En tu libro tú planteas que la rentabilidad no debe estar, digamos, no debe derivar ni de la especulación ni del aprovecharse de los ahorradores. ¿Cómo
cómo pensar el tema de la rentabilidad en las bancas éticas. Pues un banco ético tiene que pensar en la rentabilidad desde una doble dimensión. Existen dos tipos de rentabilidad. La rentabilidad económica, es decir, la que hace referencia a los beneficios económicos. La cuenta de resultados tiene que ser positiva, tiene que haber beneficio económico, porque si no lo hay, el proyecto, el banco no es viable y por tanto no puede sobrevivir. Luego, este tipo de bancos tienen que ser viables económicamente, tienen que ser rentables desde el punto de vista económico, pero el objetivo prioritario de este tipo de bancos no tiene que ser la rentabilidad económica. La rentabilidad económica se convierte en un instrumento, en un medio al servicio de la rentabilidad social, que es la que realmente tienen que perseguir estos bancos. Es decir, el objetivo de un banco ha de ser generar impacto social en el territorio, impacto social positivo. Y para ello tiene que medir, tiene que cuantificar también cuál es su rentabilidad social. Es decir, qué beneficios sociales está generando en el territorio y en las personas su actuación. Y siempre como fin prioritario, de manera que la rentabilidad económica pasa a ser un medio, un instrumento, no el fin en sí mismo. Esta creo que es también una diferencia importante en relación con lo que serían los bancos convencionales. Allí ese tema significa un cambio de mentalidad muy importante porque hasta las mismas empresas de servicios o empresas industriales son concebidas como un mecanismo para generar recursos, ¿no? Se desvía su espíritu primordial, que debería ser resolver necesidades sociales de la comunidad, y se trastoca el medio y se convierte en fin. Tú trabajas en una universidad y estás en temas de empresa y de organización. ¿Cómo, cómo desmantelar esa idea que impera sobre el rol que tiene hoy el beneficio económico en las empresas y en los bancos? Es realmente difícil. Efectivamente, como tú dices, yo pertenezco a un departamento dentro de la Universidad de Valencia que se llama el Departamento de Dirección de Empresas. Entonces, cuando pensamos en dirección de empresas, estamos hablando de empresas que lo que buscan es la maximización del beneficio económico. Luego, efectivamente, es muy complicado, es muy difícil. Estamos luchando, estamos predicando, a veces en el desierto, para tratar de resolver esto. Mira, te puedo hablar de una iniciativa europea que se está entrando con mucha fuerza, que es la de la economía del bien común. ¿La conoces? Sí, ¿verdad? De Christian Felber, que surge en Austria. Bueno, pues en España esta filosofía, este modelo alternativo de economía del bien común está adquiriendo muchísima fuerza y se están desarrollando proyectos empresariales muy importantes desde este ámbito, y cada vez son más los empresarios, porque aquí yo creo que no es tanto convencer a los académicos o a los teóricos, ¿no? Sino sobre todo a los empresarios, ¿no? Que tengan esa otra mentalidad. Están acostumbrados a vivir en un mercado en el que siempre la prioridad ha sido la reducción de los costes salariales, ¿no? Es decir, buscar el salario más bajo y las peores condiciones de los trabajadores como una manera de ser más competitivos. Eso es un error grave. Además, pensando en el propio empresario, es decir, a largo plazo esos empresarios están condenados al fracaso. Entonces, de alguna manera hay que llegar a ellos, hay que convencerles de que lo que ellos están haciendo es una visión cortoplacista de su negocio, que lo que necesitan es trabajadores concienciados, implicados en el proyecto, motivados, con ganas de trabajar, con buen ambiente de trabajo, y eso no se consigue con bajos salarios y con malas condiciones laborales. Empleos precarios, temporales, a jornadas parciales, que es, por ejemplo, lo que está pasando durante estos años aquí en España, ¿no? Es decir, está habiendo un cambio muy fuerte en ese sentido, ¿no? Potenciado por la reforma del mercado de trabajo que se ha hecho recientemente. Entonces, hay que convencer a los empresarios de que esa no es la tendencia, que se están perjudicando ellos mismos. Y yo creo que la economía del bien común lo ha conseguido. Entonces, están surgiendo proyectos tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano, en todos los sectores económicos, y cada vez son más los empresarios que se están apuntando a la iniciativa de la economía del bien común. Luego, no es fácil, como tú dices,
Pero yo creo que lo que tenemos que hacer también es demostrar que los proyectos de emprendimiento social, de economía social y solidaria, de economía del bien común, que están basados en estos principios de el fin prioritario es un fin social siempre y no el económico, son proyectos que están teniendo viabilidad y también económica, es decir, que están generando beneficio económico. Quizás sea la mejor manera de demostrarles, ¿no? O que se den cuenta de que estamos hablando de proyectos muy positivos, muy interesantes. Allí en tu libro tú planteas como uno de estos ejemplos, uno de los pioneros, el caso del Banco Grameen en Bangladesh, que es el ícono tanto para microcrédito como para negocios sociales, por el planteamiento que Sí. hace el profesor Yunus. Pero esa idea del microcrédito ahora ha venido a ser también adoptada por la banca tradicional, ¿no? La banca tradicional ha venido a si se podría decir, a cooptar esta idea del microcrédito para incluirla como una nueva línea de negocio. ¿Cómo entiendes tú o cómo leerías esa incorporación de la banca privada de las formas alternativas que empiezan a emerger en el sector social y solidario? Pues desde mi punto de vista es claramente una manipulación del concepto de microcrédito, porque los microcréditos no, en principio no estaban pensados en la idea que están utilizándose ahora la banca convencional. Aquí en España tenemos una entidad bancaria que es muy fuerte, que es anteriormente se llamaba la Caixa de Barcelona, que ahora se llama CaixaBank, se ha transformado en un banco sociedad anónima, antes era una caja de ahorros, que es la líder en microcréditos. Es la entidad que mayor volumen de microcréditos maneja en todo el Estado español. De hecho, ha creado una unidad de negocios dentro de CaixaBank dedicada exclusivamente a los microcréditos. ¿Qué están haciendo con ello? Pues digamos que lo que están haciendo es dando una imagen de entidad financiera más social cuando realmente lo están utilizando como productos gancho para captar mayor volumen de clientes. Entonces, con esos microcréditos, entre comillas, están financiando actividades productivas de cualquier tipo de personas o de grupos promotores, cuando sabes perfectamente que los microcréditos son pequeños préstamos que se conceden a colectivos marginados o a grupos de personas que tienen grandes dificultades para acceder a los canales habituales del crédito, ¿no? Como es el caso, no, de hecho el Banco Grameen surgió para financiar proyectos de mujeres que estaban marginadas como una manera de empoderarlas, ¿no? De situarlas en la sociedad desde todos los puntos de vista, no solamente el económico, sino también social. Entonces, y eso no es lo que están haciendo los bancos convencionales con los microcréditos, lo están utilizando como producto gancho. Para mí, como tú creo que tú comentabas, eso no es una innovación social, ¿eh? Es todo lo contrario, es utilizar este tipo de herramientas que en su momento sí que fueron innovaciones sociales para un uso propio del negocio y, en definitiva, buscar la maximización del beneficio económico del que hablábamos antes. Entonces, en ese caso, aquí en América Latina, por ejemplo, el tema de la innovación social, en España sé que también está teniendo una gran repercusión, pero entonces habría que tener cuidado y habría que ser reflexivo y crítico para separar las verdaderas innovaciones sociales de las prácticas, digamos, que se originaron en un contexto particular y que eran innovaciones, pero que ahora han sido transformadas y ya no cumplen su, su función primordial, se podría decir así. Sí, yo creo que se está produciendo una burbuja en temas de innovación social y de microcréditos. Me explico. No sé si lo sabes, pero la Unión Europea está potenciando durante estos últimos años y en sus fondos de financiación estructurales para los países miembros de la Unión Europea van a destinar una gran cantidad de dinero a fomentar proyectos de innovación social. Pero claro, esto tiene su parte peligrosa y es que si no lo controlamos y se generaliza de tal manera que al final se esté utilizando para proyectos de emprendimiento en general o para empresas sin ningún tipo de fines sociales, que es lo que me temo que puede suceder. Por lo tanto,
cualquier tipo de iniciativa de financiación o de apoyo a la innovación social debería partir de una definición muy clara y muy concreta de lo que es el concepto de innovación social, teniendo en cuenta de que no es un concepto fácil de definir, es un concepto muy ambiguo que incluye aspectos muy diferentes. Por ejemplo, aquí en España, muchas veces, de manera errónea, se está utilizando la innovación social para hacer referencia a procesos de innovación organizativa. O sea, cambios organizativos que están llevando a cabo determinados tipos de empresas o organizaciones, los están clasificando como innovaciones sociales, cuando realmente no lo son. Por ejemplo, sociedades anónimas, grandes empresas, sociedades anónimas, que están haciendo cambios organizativos con el fin de motivar a sus trabajadores, pero a diferencia de las empresas de economía social con fines puramente lucrativos, es decir, motivarlos para que la productividad del factor trabajo aumente y por tanto ganar más dinero. Esta es la diferencia con respecto a una empresa social. Entonces están haciendo cambios de tipo organizativo a través de creación de trabajo, de equipos de trabajo, de técnicas de enriquecimiento del trabajo, etcétera, que, como te digo, pretenden implicar, motivar a los trabajadores en los procesos de funcionamiento de las empresas, pero eso no es innovación social. Y lo están considerando como innovación social, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es que dinero público vaya a fin de iniciativas, ¿no? Entonces, creo que sería muy importante dejar muy claro qué es innovación social. Entonces, ver qué procesos concretos son los que podemos considerar como innovación social. Por ejemplo, en el ámbito financiero, pues cuando hablamos de alternativas financieras para tratar de resolver los problemas de exclusión financiera que se están produciendo como consecuencia de la crisis económica y de las medidas que se están tomando delante de ella, pues habría que definir, bueno, por ejemplo, crear comunidades autofinanciadas es innovación social. Bueno, desde mi punto de vista sí que lo es. Ahora, volviendo al tema de los microcréditos, ¿ofrecer microcréditos como lo está haciendo CaixaBank es innovación social? No es innovación social. Entonces, habría que hacer una clasificación, ¿no? De detallar muy bien qué es innovación social y qué no es innovación social. Ahí uno podría pensar que, si bien es un concepto difícil de definir, una de sus principales características debería ser que el fin que busque sea el bienestar social, es decir, que sus beneficios no sean cooptados por algún ente privado. Si bien un ente privado puede participar y puede, digamos, recibir, recibir beneficios, no debería ser el único que reciba beneficios ni el que reciba la mayor parte de sus beneficios. Sí. Y otra característica de definir cualquier proceso de innovación social es también que ha de tener un impacto social. Es decir, no solamente generar fines sociales y, por tanto, sus consecuencias ir dirigidas al bien común y al interés general y no al interés individual, sino también generar impacto social. Y ese impacto social se consigue a través de la característica de la replicabilidad. Es decir, un proyecto de innovación social tiene que ser replicable, se tiene que poder aplicar en otros contextos, en otros territorios, ¿no? Y esto es muy importante también. Y ya para ir terminando, en tu libro se plantea de forma muy importante el rol del consumidor. Es decir, la banca ética es posible en tanto que haya consumidores que la apoyen y le apuesten a este tipo de alternativo de economía. ¿Cómo, porque, ¿Cómo hacer que cada vez más consumidores apoyen a este tipo de organizaciones en tanto que ejercicio de ciudadanía también? Sí, mira, en general el poder del consumidor es muy bajo, pero es muy bajo porque actuamos de manera individual. Por lo tanto, ¿por dónde puede venir la solución? Pues puede venir si somos capaces de actuar en grupo, ¿no? Actuar de manera colectiva y no de manera individual. Entonces, hay una iniciativa, yo no sé si ahí en Colombia se está produciendo, pero aquí en España, sobre todo a raíz de la crisis económica, se están creando lo que se llaman los grupos de consumo. Son grupos de personas que se unen
con un mismo fin y consumen de manera colectiva, ¿no? Incluso se están transformando, en la conferencia que di el otro día hice referencia a lo que son las cooperativas integrales que se habían estado creando aquí en España. Bueno, pues esas cooperativas integrales, muchas de ellas son el resultado de grupos de consumo. Es decir, surgen primero los grupos de consumo y luego dan en un momento determinado, en función a partir de su funcionamiento, se dan el paso de constituirse como forma jurídica y es cuando se crean las cooperativas integrales. Vale, pues entonces, volviendo al tema de los grupos de consumo, si actuamos de manera colectiva, va a ser mucho más fácil que tengamos mayor poder de negociación frente a los bancos. Yo en mis charlas siempre digo una cosa y es que los consumidores tenemos mucho más poder del que nos creemos. Y yo les pongo siempre el ejemplo. Aquí hay una entidad que ha sido una de las que peor ha funcionado, que es Bankia. Y bueno, es una entidad de referencia, ¿no? Porque nos ha costado muchos millones de euros sanearla y ahora están intentando privatizarla en trozos y bueno, pues la gente está muy escandalizada, ¿no? Porque después de habernos costado mucho dinero, pues ahora estamos viendo cómo la están privatizando de nuevo, ¿no? Cuando podía ser un banco público nacionalizado. Entonces, yo les pongo el ejemplo. Imaginad por un momento si todos los que tenemos, bueno, yo ya no tengo, pero lo tuve en su momento cuando era Bancaja, ¿no? Que formó parte de Bankia. Pero imaginémonos por un momento que todos los que tenemos nuestro dinero, nuestros ahorros en Bankia, en un momento determinado, los sacáramos de ahí y los depositáramos en un banco ético, una cooperativa de crédito. Ese banco de repente dejaría de existir. Eso demuestra que tenemos mucho más poder del que realmente pensamos. Lo que tenemos que hacer también es, ahí entramos en el tema cultural, ¿no? De cultura financiera, un cambio de mentalidad. Es decir, la mayoría de la gente, cuando tiene que tomar la decisión de con qué banco trabajar, el criterio fundamentalmente que utiliza es un criterio puramente económico, ¿no? De qué tipo de interés me van a ofrecer por el préstamo que quiero pedir o qué comisiones me van a cobrar. Bueno, pues tenemos que sustituir ese criterio económico por un criterio social, por un criterio ético, que es ¿qué uso van a hacer de mi dinero ese banco? Y volvemos al concepto y las características de la banca ética, ¿no? ¿A qué tipo de empresas van a financiar? Si va a haber transparencia o no. Pues tenemos que cambiar, ¿no? Es decir, ahí hay dos elementos. Uno, agruparnos como consumidores a través de grupos de consumo y otras formas jurídicas. Y dos, generar mayor cultura financiera hacia planteamientos más éticos y más sociales. Yo creo que por ahí es por donde tampoco es fácil, no es nada fácil, pero ese es el camino que hay que seguir. Y ya para finalizar, ¿qué le dirías a las personas que son escépticas de este estilo alternativo de hacer empresa y de hacer banca, que dicen que no, pues que esto es muy utópico, que no, que hay expresiones por allí, pero que no va a pasar nada, la banca tradicional es tan grande y tan poderosa que no va a permitir que este tipo de banca funcione? ¿Qué les dirías? Pues yo les diría primero que se informaran, porque pienso también que el gran problema es la falta de información. Es decir, la gente conoce muy bien la banca convencional y tiene un gran desconocimiento de ese otro tipo de banca más social, ética, solidaria que existe, ¿no? Yo en mis charlas lo detecto, me doy cuenta que hay mucha gente que se queda sorprendida. Uy, no sabíamos que existía ese tipo de banca, ¿no? Nos está sorprendiendo. Eso por un lado, ¿no? Es decir, que se informen. Y luego por otro lado es, bueno, aunque seamos escépticos, ¿qué nos cuesta probar? Vamos a probar. Es decir, vamos a trabajar con ese tipo de bancos y a ver qué pasa. Muchos de estos bancos éticos funcionan desde hace mucho tiempo y son viables. Por lo tanto, han demostrado de sobra que tienen capacidad para ser viables desde el punto de vista económico. Luego, no hay ningún peligro. Es decir, también te puedes encontrar con el temor, ¿no? Con el miedo. Ay, no, es que a mí me da mucho miedo trabajar con una entidad pequeña porque también asocian el tamaño con la garantía y con la calidad, ¿no? Y también es un error. Es decir, el tamaño no es una variable determinante de la capacidad y de la calidad o del servicio, del buen servicio que nos pueda ofrecer un banco. Más bien al contrario. Que cuanto más grande es un banco, más abusa
de sus consumidores, ¿no? Con las prácticas que realiza. Luego, no tenemos que tener ningún temor a trabajar con bancos pequeños. Son tanto o más rentables y viables que los grandes bancos. Pues perfecto, Jean Ramón, muchísimas gracias por No hay de qué, compartir tus puntos de no hay de vista qué. y las ideas sobre tu libro.